Ya lo veíamos, Nicolás Maduro inició ejercicios militares ante supuestos planes de ataque contra Venezuela. Todo a más de un año desde que Guaidó iniciara su lucha para sacarlo del poder. ¿Cómo ha sido la estrategia de Maduro para resistir? Eso y más lo conversábamos con Pamela Figueroa, politóloga académica de la Universidad de Santiago de Chile. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, primero preguntarle acerca de estos ejercicios militares que se ya desarrollaron durante unos días. ¿Cuáles son las lecturas que se puede dar a estos ejercicios y si realmente funciona en esta estrategia que impulsa Nicolás Maduro? Bueno, Maduro claramente está en una nueva fase. Yo creo que él está intentando mostrar una fortaleza luego de una crisis que lleva bastantes años, mostrando una faceta militar que él no tiene, ¿ya? Es bien interesante ver, por ejemplo, el uso del uniforme que Maduro ha estrenado los últimos días, un uniforme que usaba Chávez, ¿ya? Que de hecho fue diseñado para Chávez, para mostrarse como comandante en jefe, la primera figura militar, cargo que tampoco Chávez realmente nunca logró desarrollar, porque Chávez, como participó en un golpe de Estado en el año 92, tuvo que abandonar la carrera militar. Y él vuelve cuando es presidente de Venezuela y diseña esta como puesta en escena de él como comandante en jefe y se diseña este uniforme. Y por eso es tan simbólico que Maduro hoy día tome ese uniforme y de alguna manera se invista con un poder militar que lo que él muestra es su cercanía a las Fuerzas Armadas y al poderío militar, que es lo que lo mantiene en el poder durante todo este tiempo, ¿ya? Una de las cosas que ha sido muy difícil para Guaidó, siendo presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, ha sido lograr que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar a Maduro y vayan a una transición constitucional, que es lo que ha intentado en el fondo Guaidó como líder de la oposición y como presidente encargado, y generó ese punto muerto donde Venezuela tiene un presidente formal, que es Maduro, y un líder de la oposición que se autoproclama presidente. Entonces, como Guaidó no logró políticamente derrocar a Maduro, y lo que ha buscado es coordinar a la oposición y también coordinar fuerzas internacionales para debilitar la figura de Maduro, lo que Maduro hace es tomar la fuerza del Estado y de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder a pesar de la tremenda crisis económica, social y política que cada vez se agudiza más en Venezuela. O sea, es bastante compleja la situación que los venezolanos están viviendo hoy día. Sí, absolutamente. Antes de entrar a ese tema de lo que viven día a día los venezolanos, se habla obviamente que todo esto de los ejercicios militares, que además Maduro anunció que iban a continuar de forma sorpresiva, son una muestra de poder a Estados Unidos. ¿Es esto efectivo? Porque además escuchábamos declaraciones de un miembro de la Fuerza Armada de Venezuela que decía que esto, en vez de apoyar o impulsar este mensaje que busca Maduro, hacía todo lo contrario, mostraba la vulnerabilidad del ejército. Sí, totalmente, porque además piensa que Maduro se ha apoyado de una milicia que no es profesional. Parte de la fuerza que él ha mostrado, ¿ya?, es una milicia irregular de personas que no necesariamente tienen la formación ni la carrera dentro de las Fuerzas Armadas, sino que son personas, muchas muy cuestionadas en su historia, incluso judicial, ¿ya?, que han salido a las calles como a hacer una defensa del gobierno y del modelo bolivariano. Pero claramente no son un ejército profesional a la altura de lo que podría significar un conflicto de carácter internacional. Pero ellos tratan de mostrar, lo que muestra Maduro es que hay una amenaza real de un conflicto armado con Estados Unidos. Y eso solamente se funda y se basa en las declaraciones que ustedes mostraban en la nota del presidente Trump con respecto a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Existe una inminente invasión, como dice Maduro? Probablemente no hay indicios hoy día de que eso sea así. O sea, si uno mira la política exterior de Estados Unidos, Venezuela no es una prioridad militar, no es un objetivo militar, pero lo que pasa es que como hay elecciones en Estados Unidos, hay todo un debate interno sobre el posicionamiento de Estados Unidos y
como el voto latino es importante en Estados Unidos, Trump ha estado ocupando esto como un discurso, pero no hay indicios reales de que va a haber una invasión inminente a Venezuela, porque obviamente no es necesario, no están las condiciones, no es una prioridad de la política exterior norteamericana en este minuto, ¿ya? La crisis venezolana es una crisis que tiene varias aristas, porque tiene por un lado la parte como geoestratégica por el tema del petróleo, por la posición que ocupa Venezuela dentro de América Latina y de las Américas en general, pero también tiene una arista más política que tiene que ver con una cuestión ideológica del modelo que quiere mostrar, por un lado, el presidente de Estados Unidos, Trump, por otro lado, Maduro, pero no representa, por ejemplo, Maduro, una continuidad de fuerzas dentro de América Latina, sino lo que ha hecho es como generar también una tensión con otros poderes como Rusia, China, claro. Y eso se ve también en las sanciones económicas que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos ahora con la petrolera rusa, claro, que sanciona en estas condiciones. Pamela, ¿damos por cerrado lo que anunciaba Maduro en enero, que estaba abierto al diálogo con Trump? Yo no daría nada por cerrado, porque esta situación de Venezuela ha sido muy inestable. Una de las principales características de la crisis venezolana es la inestabilidad, es como los ires y venires de las decisiones tanto de Trump como de Trump en relación a Venezuela, como de Venezuela en relación a Estados Unidos, porque más allá como de la parte verbal, Venezuela y Estados Unidos tienen una relación económica que a pesar de los bloqueos se cruza también por el tema del petróleo, ¿ya? Y yo creo que sí, Venezuela es un ámbito bien importante para Estados Unidos, sobre todo por la migración, por todos los movimientos que eso está generando en América Latina y que eso también presiona hacia Estados Unidos, por la cuestión más ideológica, pero probablemente eso se va a mantener. Y es difícil saber cuál va a ser también la estrategia de Maduro o de Guaidó, porque también eso ha sido muy de idas y venidas, ¿ya? Han habido mucho zigzagueo, mucho cambio en esa relación, porque finalmente lo que ha pasado es que ninguno de los dos ha tenido la fuerza suficiente como para poder resolver el conflicto de alguna manera, ¿ya? Y probablemente, como son intransigentes en sus posiciones, es bien complejo que ninguno de los dos tiene todavía en el fondo la llave para poder cerrar este conflicto. Entonces es muy difícil dar por cerrada como una alternativa u otra. Todo puede pasar. Hay muchas cosas de las que están pasando hoy día que no imaginábamos hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses. ¿Ya? Claro. Entonces ahora pasamos como a una nueva fase, que es esta militarización desde el gobierno, con esta milicia, con sacar, y eso que yo creo que tiene más efectos internos que externos, ¿ya? En el fondo lo que está mostrando Maduro es que él quiere tener un control desde la fuerza pública hacia la ciudadanía, ¿ya? Y eso es bien complejo porque de alguna manera vuelve esta figura militar dentro de la política latinoamericana, que ha sido muy compleja y bastante negativa en la historia reciente de la región, ¿ya? Los militares sí hoy día vuelven con otra postura, porque en el fondo, como los militares ya saben cuáles son las consecuencias de las intervenciones activas en la política, y muchas de ellas han sido juicios posteriores por violaciones de los derechos humanos, por distintas razones, están mucho más cautelosos, y lo que han buscado, por lo menos en el caso de Venezuela, para mantener este vínculo con Maduro y con su autoridad constitucional, entre comillas, es que ellos han tenido algunos beneficios directos, sobre todo en temas de control de áreas económicas estratégicas como el petróleo, como es la minería y como son otros ámbitos de la economía venezolana. Pamela, ¿qué pasa con Juan Guaidó? Él vuelve a esta gira internacional y está sumido en este silencio. ¿Él es una carta fuerte en el liderazgo de la oposición? Sí, yo creo que él sigue siendo la principal carta de la oposición. Es bien interesante porque la figura de Guaidó es de las pocas figuras de la oposición que han
perseverado, que han persistido, que mantiene una figuración interna y externa, y eso también como que Maduro lo ha dejado, le ha dado un espacio para que eso suceda. Piensa que Guaidó ha salido, ha entrado al país en situaciones críticas, donde todos los analistas internacionales pensábamos que iba a ser detenido, que iba a ser enjuiciado, y finalmente logra seguir en el espacio público, de alguna manera el antagonista que le permite a Maduro tener una conversación y de alguna manera sostener esta como cáscara democrática de que existen poderes del Estado, existe una oposición, pero finalmente un gobierno autoritario. ¿Pero hasta qué punto? Porque Guaidó también es la principal víctima de esta estrategia de desgaste de Maduro. Claro. Pero lo que te explicaba o lo que yo veo de esta situación es que los dos intentan desgastarse, pero también finalmente cada uno del punto fortalece al otro, ¿ya? O sea, Maduro tiene un líder opositor sobre el cual enfocarse, que dentro de Venezuela es Guaidó, fuera de Venezuela es Estados Unidos, porque en el fondo esa crisis, esa relación como contraimperialista también le permite a Maduro sostener un cierto discurso político, ideológico, y también justificar que muchos de los problemas que él tiene no es por su mala gestión, no es por su mal gobierno, sino por el bloqueo o por las fuerzas externas que representan a Estados Unidos, y que él refleja como una idea imperialista en contra de un modelo de desarrollo distinto. Y dentro de Venezuela muestra a este líder que tiene libertad de movimiento, ya, o sea, en eso Maduro también aprendió, porque al antiguo líder, que era López, lo encarceló y eso generó una crisis política bien compleja. Entonces Guaidó, como tiene además un cargo político importante y una presencia internacional, lo permite moverse políticamente, pero tampoco Guaidó ha logrado tener la fuerza necesaria para poder poner fin al gobierno de Maduro, y eso genera esta situación tan compleja dentro de Venezuela. Pareciera ser, por lo que dices, que la comunidad internacional es un elemento fundamental en lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional a diferencia de lo que ha hecho durante los últimos meses? Y preguntarte también si funcionó y fue efectiva esta gira internacional que realizó Guaidó. O sea, lo que siempre las giras internacionales tienen un efecto, que es dar a conocer una situación fuera del país. Ya hubo toda una situación ahí en España, porque el presidente de España reconoció a Guaidó como presidente encargado, pero luego, cuando existen las relaciones internacionales formales, se relaciona con los representantes del gobierno de Maduro, porque finalmente el Estado venezolano ya se representa a través del gobierno de Maduro. El sistema internacional tiene una normativa ya que obliga a que se genere esa situación. Entonces Guaidó generó un cierto reclamo, pero luego el representante de Guaidó en España dice que todo está aclarado. Entonces, la situación la comunidad internacional tiene un rol importante, porque de alguna manera observa, y a través de esta observación protege en cierta medida los derechos humanos, por ejemplo, dentro de Venezuela, o impulsa a que se mantenga y se sostenga ciertos elementos que parecieran ser democráticos, ¿ya? Pero eso está muy en cuestión, porque claramente Maduro está haciendo un gobierno que es un gobierno autoritario. Entonces, la comunidad internacional lo que tiene que ayudar es a que en Venezuela, dentro de Venezuela, se den condiciones para un diálogo y una transición hacia un sistema democrático en forma, ya con Estado de Derecho, con elecciones libres, con alternativas de conocimiento de la realidad, fuentes de información abiertas que permitan a la ciudadanía conocer y tomar conciencia de cuáles son esas alternativas políticas, porque finalmente la historia demuestra que el único sistema político que permite que las mayorías se expresen y que las mayorías tomen decisiones es la democracia. Y eso es lo que hoy día no hay en Venezuela. Lo que pasa es que es tan compleja el tipo de autoritarismo que vivimos hoy día, porque no existen los golpes militares violentos como tradicionalmente se dieron, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Entonces, por eso te decía que esta manera de volver de los militares al poder
es bien novedosa y también genera confusiones, pero yo creo que uno tiene que ser capaz como de diferenciar cuál es el rol que tienen los civiles, cuál es el rol que tienen los militares, para qué están las Fuerzas Armadas, y todo lo que está pasando hoy día en Venezuela es bastante irregular, o sea, esto de que existan milicias armadas que no son parte de las fuerzas regulares, yo creo que es algo que está totalmente fuera de lo que es la institucionalidad democrática, y ese tipo de observaciones la comunidad internacional puede hacerlas y puede ayudar a que Venezuela en algún punto retome ese diálogo y en algún punto pueda generar las elecciones que Guaidó es lo que ha estado promoviendo. Si Guaidó lo que ha señalado también busca para este año. Claro, y eso es importante recalcarlo, porque finalmente es el único camino. Lo que pasa es que eso es un camino en general bien complejo, lento, difícil, ¿ya? Y eso obviamente la comunidad internacional no puede dejar de señalar que esos son los temas que tiene que abordar Venezuela en el corto plazo. Bien, podríamos hablar muchísimo más de Venezuela, pero Pamela, te quería agradecer por tu presencia acá en Mundo Cruzado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.